Buenas, bueno, ya habiendo hecho el esquema de la posición anatómica con los planos, ejes y referencias espaciales, vamos a definirla y explicarla brevemente. Bueno, la posición anatómica hace referencia a la manera en que la anatomía coloca al cuerpo humano para su descripción. Esta requiere varias condiciones, como por ejemplo estar de pie, con la cabeza erecta, sin ningún tipo de inclinación, los ojos abiertos, mirando hacia el frente en un ángulo a 90 grados con respecto al cuerpo, con los brazos extendidos al lado del cuerpo, las palmas de las manos hacia adelante, las piernas extendidas y juntas, a lo mismo que los pies paralelos y juntos. Con respecto a los planos, en el esquema podemos observar los tres planos, el coronal o frontal, tanto el izquierdo como el derecho. Podemos observar el plano horizontal o transversal, superior o craneal, o el plano horizontal o transversal inferior o caudal. También vemos el plano sagital o medio, anterior o ventral, y el plano sagital medio, posterior o dorsal. También vemos los tres ejes, el longitudinal, el eje transversal y el eje anteroposterior. Mirando con detalle podemos ver que tanto los ejes como los planos tienen diferentes colores, y ciertos colores de un eje coinciden con los colores del plano en los tres casos, ¿no? Esto nos indica sobre qué eje se mueve cada plano. Por ejemplo, el plano sagital se va a mover sobre el eje transversal o lateral, ¿no? Para la izquierda o para la derecha. En este caso, para ubicar el plano en qué parte está, se utiliza la línea media y se usa la referencia espacial de proximal o distal, para decir lo proximal lo más cercano a la línea media del cuerpo y distal lo más lejos de la línea media del cuerpo. Lo mismo pasa con los otros ejes. Por ejemplo, el eje longitudinal coincide con el plano horizontal. Esto quiere decir que el plano horizontal se mueve a través de este eje, usando las referencias espaciales como craneal y caudal para indicar lo que está más cerca de la parte inferior, o sea, de la cola, o craneal, lo que está más cerca del cráneo, o sea, la parte superior. Y lo mismo pasa con el plano coronal o frontal, que se mueve a través del eje anteroposterior, usando la referencia espacial ventral o dorsal para indicar lo que está en la parte trasera del cuerpo, o sea, tomando como referencia la línea media, y ventral la que está por delante. Y con respecto a la actividad 2 que nos dejó Darío, en el punto 1 dice que si decimos que hay movimientos que se realizan sobre un plano frontal alrededor de un eje anteroposterior, ¿de qué movimientos estaríamos hablando? Entonces, en este caso podríamos decir que el movimiento es la abducción, el brazo hacia arriba, y la aducción, el brazo hacia abajo. Esto lo hace alrededor de un eje anteroposterior, porque tanto lo podemos observar del frente como de la parte trasera o dorsal, o la parte delantera ventral, ¿no? Podemos observar este movimiento, pero a su vez el movimiento que hace el brazo lo hace sobre el eje transversal. Entonces podemos decir que lo hace alrededor del eje anteroposterior y sobre el eje transversal. En el punto 2 de la actividad 2 nos pregunta, el movimiento de flexión del hombro, ¿en qué plano y eje se realiza? Perdón, ese sería el punto 3. El punto 2 dice, la rotación del tronco, ¿en qué plano y eje se realiza? Podemos decir que este plano lo hace sobre el plano transversal alrededor del eje longitudinal, porque lo podemos ver tanto de la parte craneal como caudal. Pero a su vez lo hace sobre el eje transversal y sobre el eje anteroposterior, porque tanto lo podemos observar de frente, o sea, de la parte ventral como de la parte dorsal. Y en la pregunta 3 nos pregunta, el movimiento de flexión del hombro, ¿en qué plano y eje se realiza? Bueno, este se hace en el plano sagital, porque la flexión del hombro sería hacia arriba, y sería la extensión y la flexión.
Este lo hace sobre, entonces, un plano sagital alrededor de un eje lateral, ¿verdad? Porque gira hacia arriba y hacia arriba sobre este eje, que sería el lateral o transversal. Y lo hace sobre el eje anteroposterior, porque gira en este sentido. Entonces, vamos hacia este y hacia este lado. Bueno, esto sería todo